Amén, hermanos. Pueden regresar a sus asientos. Cristo, nuestra sabiduría, y esa canción expresa muy bien lo que nos corresponde seguir en el estudio de la carta, la epístola a este grupo de personas que estaban dispersos en diferentes lugares. Cristo, mi sabiduría. Y hay una palabra que decía la canción: tú eres Dios, yo no lo soy. Tú eres soberano, permites las cosas a mi vida, y por eso necesito a Cristo, necesito esa sabiduría. Necesitamos esa sabiduría del Señor para nosotros poder entender, comprender las cosas que muchas veces suceden en nuestra vida. Esta canción expresa muy bien lo que vamos a ver en esta mañana. Y fíjese, le pongo aquí esto para que iniciar en esta mañana. Todos la necesitamos, pocos la tenemos y nadie puede comprarla con dinero. Y si usted prestó atención a esta canción, y si sabe y si ha leído lo que continúa de la carta, de los versículos que vamos a ver hoy, puede saber a qué eso significa. ¿Qué ustedes creen que puede ser la respuesta a esa pregunta? La canción habló de eso y el pasaje continúa también. ¿Qué palabra? Salvación. Comienza con ese. Sabiduría. Muy bien. La sabiduría, nosotros la necesitamos constantemente. Pocos muchas veces la tenemos, porque la sabiduría no es algo que nosotros heredamos, es algo que nosotros ejercemos y que necesitamos ejercitar, practicar en nuestra vida. Y nadie puede comprarla con dinero. Nadie puede decir: quiero sabiduría, déjame comprar esto, porque la sabiduría y el conocimiento son dos cosas muy diferentes. Algunos piensan que la sabiduría es algo que nosotros no poseemos, no ganamos automáticamente según vayan pasando los años. Y mientras más viejo, mientras más adulto es una persona, mientras más grande es una persona, pues va consiguiendo, va atribuyéndose más sabiduría. Y si nosotros podemos observar que ese no es el caso, porque hay muchas personas que pueden ser adultas y pueden tener muchos años de vida, pero con muy poca sabiduría. Y puede ver que una persona quizá más joven, que va comenzando en la vida, pero que va siendo guiado por el Señor, ejerciendo sabiduría en la forma en que se comporta. La realidad es que la sabiduría no es una simple inteligencia o experiencia que nosotros acumulamos según vaya pasando el tiempo, según vayan pasando los años. Más bien, la sabiduría es algo que viene de Dios y es algo que Dios ya ha provisto a todos nosotros a través de su palabra, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En esta mañana quiero que veamos en los versículos que continúan de Santiago, versículos 5 al 8, sabiduría para vivir en tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la sabiduría para vivir en tiempos difíciles, en tiempos buenos, en tiempos malos, en todo momento? Cada vez que nosotros nos encontramos en circunstancia de nuestra vida, nosotros estamos tratando de descifrar qué es lo que nos pasa y cómo enfrentamos esto y qué Dios espera de esta situación en la cual nosotros nos vemos envueltos. Y vaya que nosotros, una de las cosas donde más necesitamos la sabiduría es para nosotros enfrentar los tiempos difíciles.
Porque muchas veces los tiempos difíciles no se resuelven con dinero o no se resuelven con cosas materiales, sino en un entendimiento claro de lo que nosotros estamos atravesando. Con esto en mente, quiero que veamos 3 cosas en cuanto a este tema de la sabiduría. Número 1, veamos la necesidad que todos nosotros tenemos, la necesidad de la sabiduría de Dios. La necesidad que nosotros tenemos en cuanto a esto, el versículo 5, Santiago, siguiendo el orden de pensamiento en los versículos anteriores, él está hablando que cuando nosotros estamos atravesando dificultades, cuando estamos atravesando problemas, Santiago va a seguir ese orden de pensamiento. El hermano Andrés lo leyó anteriormente, los versículos 2 en adelante, y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de explicar la idea de este pasaje, siguiendo el orden de pensamiento, déjeme dar una advertencia, explicar lo que esto no significa. Hubo un momento en mi vida donde yo apliqué este pasaje de la forma incorrecta. En mi país hay, en el último año de bachillerato, existe lo que se llaman las pruebas nacionales. Es un examen grande que abarca todo lo que se ha enseñado desde el primer año de bachillerato, high school, hasta el último año. Se hace un resumen y se pone un examen, una prueba de unas 100 preguntas, selección múltiple. Pero muchas de estas cosas tiene, por ejemplo, si en matemática, tiene que realizar los problemas para elegir la respuesta. Yo recuerdo que especialmente en matemáticas, si ustedes quieren saber, hermano, en la casa el experto en matemática no soy yo. Y yo recuerdo que estoy tomando este examen y yo digo: Dios, pero tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en este momento yo te la pido, Dios, que me dé sabiduría para llenar este examen. Yo no había estudiado lo suficiente. Y la matemática, desde que estuve estudiando en la universidad, siempre la pasé, hermano, pero así, gateando. Este pasaje no está hablando que tú, siendo irresponsable, de momento estás tomando un examen. Si tú no eres, por ejemplo, te vas a tomar el examen para sacar la licencia y no has estudiado, y de momento te encuentras ahí y dice: Dios, dame sabiduría, pero ni siquiera agarraste un libro, no espere que va a venir la sabiduría. No es eso lo que está hablando ese pasaje, una sabiduría especial en el momento en que lo necesito, porque no me preparé lo necesario. Eso es, el pasaje aquí está hablando cuando te encuentras en tiempos difíciles, cuando te encuentras en circunstancias donde no encuentras la salida, donde estás sufriendo, donde estás angustiado, donde estás preocupado y no sabes qué hacer. Santiago dice: miren, hermanos, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, la preposición que le está diciendo, si alguno, es decir, todos nos vamos a encontrar aquí, todos nos encontramos en esta circunstancia. El autor, si tú estás preocupado, no sabes qué hacer, si tienes falta de sabiduría, falta de un entendimiento claro para entender lo que Dios quiere hacer o está haciendo, pídela a Dios. Ahora, debemos entender, como vamos a hablar de este tema, debemos entender muy claramente qué es la sabiduría. Y una definición fácil que yo podría darle de la sabiduría es lo siguiente: es la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Es la habilidad de una persona para hacer y decir lo correcto en el momento adecuado, en el momento preciso. Si hablamos de sabiduría, podríamos decir esto: la sabiduría es una señal de madurez. En otras palabras, es la aplicación correcta del conocimiento. Una persona puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no ser sabio.
La sabiduría es el entendimiento que tengo, aplicarlo en el momento correcto y de la forma correcta. Es saber discernir, es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Entre si debo tomar esa decisión, debo dar ese paso o no dar ese paso. Eso es sabiduría, es lo que yo pongo en práctica cuando me encuentro en un lugar, en un laberinto donde no encuentro la salida y digo, ok, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Y él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, es decir, todos ustedes, todos nosotros la necesitamos, él dice, pídala a Dios. Y me encanta que Santiago no está diciendo, ok, vayan y encuéntrela en un libro especial que le va a dar toda la sabiduría del mundo. Pídala a sus padres, pídanla a sus compañeros, pídanla a otra persona. Y dice, acudan primeramente a la fuente correcta. Él dice, pídanla a Dios. Job capítulo 12, versículo 13. Alguien que sí necesitaba sabiduría para entender lo que Dios estaba haciendo en todas las pruebas que le llegaron a su vida. Job dice lo siguiente: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Es decir, en Dios está el darnos a nosotros la sabiduría, el conocimiento para nosotros vivir sabiamente. Salomón, otra persona que sí supo vivir sabiamente en cierta circunstancia, aunque Salomón pidió delante de Dios en vez de dinero, él pidió sabiduría. No necesariamente Salomón vivió de una manera sabia todos los días de su vida. Y si eso lo podemos ver especialmente con las elecciones que hizo de mujeres. Y tuvo bastante, 1000, no sé, no es sabio vivir con más de una mujer. Salomón vivió 1000 mujeres. No sé cómo, no es sabio en ese sentido, pero sí él pidió sabiduría y vivió sabiamente en ciertas áreas de su vida. El versículo 2, versículo 6 de Proverbios dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, partiendo de esa premisa de que todos la necesitamos, Dios la provee. Él es la fuente de sabiduría. Él tiene la sabiduría perfecta y la sabiduría que transforma nuestra vida. El mismo versículo entonces responde a otra pregunta: ¿cómo Dios nos provee? ¿Cómo será provista esta sabiduría? Él dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra aquí abundantemente es generosamente, sin reproche, y es interesante, cuando te acercas a Dios pidiéndole sabiduría y siendo honesto y si Dios, yo no sé qué hacer. He cometido este error, he hecho esto incorrectamente, ahora no sé cómo salir de esto, por favor ayúdame. Cuando Santiago dice que da abundantemente y sin reproche, Dios no está esperando que nosotros cometamos errores para entonces Él tirarnos a la cara y decir, te lo dije. ¿Ves? ¿Cómo lo hacemos nosotros muchas veces? Le hemos dicho a alguien, no haga esto, no te conviene. Y después lo hace y la persona es transparente con nosotros. Y dice, te lo dije, yo tenía la razón. Ahí está, enfrenta las consecuencias. Ese es tu problema ahora. ¿Cómo va a salir de él? Yo te lo dije. Muchas veces nosotros estamos esperando el error de alguien para retregárselo en la cara y para decirle, mira, lo hiciste mal. Pero Dios es diferente. Dios dice, Él nos da abundantemente
generosamente, y Él no va a estar ahí para rechazarnos, para reprobarnos, sino para darnos la sabiduría y proveerla de una manera que nosotros podamos seguir adelante. Eso no evita las consecuencias. La sabiduría de Dios te va a ayudar a que, a pesar de las consecuencias por los errores que nosotros cometemos, que Él nos ayuda a navegar ese proceso. Ahora pregunta, ¿y cómo, pastor, entonces? Yo sé que necesito sabiduría, Dios me la puede dar y la da abundantemente, pero ¿cómo? Bueno, Dios va a proveernos la sabiduría primeramente de la fuente correcta, lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mi pie, a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Lumbrera a mi camino, a todo lo que yo soy, todo lo que tengo. Dios ilumina mis pasos, y la fuente correcta donde nosotros necesitamos buscar la sabiduría es la palabra de Dios. Es el libro que ustedes tienen en la mano. Es la palabra de Dios la cual nosotros debemos abrir y comenzar a ver qué Dios ha dicho. La sabiduría no viene de una iluminación o de un sueño que tú vas a tener. Dios, ¿sabe qué? Yo no sé qué hacer. Pero si tú realmente existes, Dios, esta noche yo necesito que tú me ilumines o me muestres cuál es el camino que debo seguir. Uy, en la noche tienes un sueño, ahí tienes dos caminos. Este está oscuro, este está claro. Entonces Dios, ¿sí es este? No, Dios ha provisto la palabra de Dios, la fuente correcta para que nosotros vayamos a ella. El problema es que somos vagos, de verdad, sí. Somos dejados, es decir, tenemos nuestra Biblia ahí arrimada en un lugar, y la busco ahí el domingo, la llevo, le quito el polvo, la abro un poquito. No, la Biblia, la palabra de Dios es la fuente correcta. Número 2 es la oración. Es cuando yo veo la palabra de Dios, abro mi corazón, acudo a Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo a Él que me ilumine a través de su palabra por medio de la oración. En tercer lugar, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y la palabra de Dios, que el Espíritu Santo no va a contradecir la palabra de Dios. Él va a iluminarnos y va a guiarnos a toda verdad. Pero cuando nosotros dependemos en la palabra de Dios, buscamos a Dios en oración, y entonces dependo del Espíritu Santo que mora en mí. Lo último que es sabio es buscar personas sabias, es acudir a otras personas, pero acudir a las personas correctas. No acudir a las personas que van a decirme lo que quiero escuchar. No acudir a las personas que van a decirme lo que debo escuchar. Y ser una persona que sea sabia y que haya sido experimentado y que haya dado evidencia de ser algo sabio. Esa es la forma en la cual yo soy guiado a la sabiduría de Dios. ¿Ves la necesidad? ¿Ves la provisión de Dios en medio de su palabra? En segundo lugar, viendo esta necesidad, entendamos algo: hay un problema. Y el problema en todo esto es nuestras dudas. El problema de la cual nosotros no obtenemos esa sabiduría somos nosotros mismos. Mire que dice el pasaje, el versículo 6 y versículo 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es obvio que vemos en este versículo que nosotros debemos orar a Dios y pedir a Dios sin reserva para que Él nos provea su sabiduría, pero debemos hacerlo con fe, sin dudar. Al leer la Biblia, nosotros podemos quizás asumir o llegar a una conclusión incorrecta y creer que las dudas
es pecaminoso, o tener dudas es algo malo. Bueno, Santiago dijo, pida con fe, sin dudar. Bueno, las dudas no necesariamente son malas. Es bueno que entendamos esto. Dudar no siempre es pecado. Mire que hago este énfasis. Dudar no siempre es pecado. En la Biblia nosotros tenemos personas que dudaron. Abraham dudó si Dios iba a proveerle, iba a darle un hijo de la promesa a esa edad donde él estaba. Juan el Bautista dudó de Dios cuando él dijo, ¿eres tú el Mesías o deberíamos nosotros esperar a otro? Tomás dijo, no, quiero ver la señalización, quiero ver la señal, quiero verlo, quiero tocarlo para ver si realmente Él es el Cristo. Hay dudas que son luchas honestas en nosotros mismos. Esa es la búsqueda que nosotros tenemos por una información en cuanto a algo. Y no hay problema con nosotros dudar de ciertas cosas. De hecho, no hay problema si nosotros dudamos ciertas cosas de la Biblia al principio cuando nosotros la vemos, la leemos y decimos, no sé, no lo entiendo del todo, no lo creo del todo. El problema está cuando esa duda se hace parte de mí y ya yo no es simplemente una duda que quiero saber, sino que es un estado en el que nosotros vivimos. Un estado donde damos por sentado de que eso no es verdad y que eso no sucede de tal manera. Porque eso es lo que Santiago aquí está condenando. Lo que Santiago en segundo lugar está condenando, una duda, no es una inseguridad momentánea. Santiago está hablando de una duda que refleja inconstancia del corazón. Es alguien que ha asumido algo. La palabra no dude, no dudando nada, es la palabra en griego dakrino, que quiere decir alguien que se divide, vacilar y ser de doble ánimo. Es alguien que tiene una mente dividida, alguien que cree una cosa o otra cosa. No es alguien firme. Es lo que él habla en el versículo 8. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien que duda en lo que él está refiriéndose es alguien de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Te lo pongo de esta manera. Es alguien que dice, viene el domingo a la iglesia y dice, yo creo en Dios que me va a proveer ese trabajo. Y el domingo está animado y está orando. El lunes se levanta y dije, déjame, yo sé que Dios me va a proveer el trabajo, pero déjame agarrar mientras tanto, aunque es deshonesto. Pero necesito el dinero. Pero este trabajo no es un trabajo muy honesto que digamos. Pero mientras tanto Dios me provee, no creo que vaya a llegar a tiempo. Déjame agarrar este trabajo. Luego el martes dice, no Dios, perdóname, esto no debía hacerlo. Yo necesito esperar en ti. Llega el miércoles y dice, no llegó. Tengo que buscármelo por mi propia cuenta. Es alguien inconstante. Es alguien que dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. Hoy dice confiar en Dios, mañana dice confiar en sí mismo o confiar en otras personas. Es inconstante. Es alguien a quien tú no puedes confiar. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. No tan solamente con las dudas, sino con ciertas áreas en nuestras vidas. Hay personas que nosotros quizás decimos, yo no sé con qué va a venir esa persona hoy. La semana pasada dijo una cosa, esta semana dice otra cosa, la semana pasada hizo esto y vamos a ver qué va a decir esta semana. Es inconstante. Tú no sabes si creerle una cosa u otra. Y Santiago dice, eso no caracteriza a una persona sabia.
es inconstante. Lo que Santiago también está condenando es una duda que pone en tela de juicio el carácter de Dios. No tan solamente es alguien que no cree algo, sino que duda de Dios mismo y de lo que Dios ha dicho, y pone a Dios en duda, pone a Dios en tela de juicio para no sé si confiar en Dios o no. No sé si Dios es completamente autosuficiente para hacer lo que dice. Déjeme ponerlo ilustrarlo de esta manera. Hay una duda honesta y hay una duda incrédula. Una duda honesta de alguien que busca respuesta y reconoce su debilidad. En Marcos hay un evento donde Dios se acerca al joven endemoniado, al padre del joven endemoniado, y le dice: ¿crees que puedo hacer esto? Y él dijo: creo, Señor, yo creo que puedes hacerlo, pero ayuda mi incredulidad. Es una duda honesta. Él está diciendo: yo creo, Señor, pero hay parte de mí que es incrédula, que aún no confía completamente, pero ayúdame, Dios. No quiero permanecer en esta duda. Es como un niño que está en la piscina y le tiene un poco de miedo al agua, pero mamá o papá están en el lago y le dice: salta, que yo voy a atraparte. Y él está dudoso y se acerca y se devuelve. Se acerca y está a punto de lanzarse, de saltar, y a la tercera vez dice: no sé, cierra los ojos, pum, y salta, y ahí lo atrapa. Es dudoso, pero se lanzó y confió. Pero ahí con esa duda, es una duda honesta, transparente. A diferencia de una duda incrédula, un corazón dividido, un corazón que decide no confiar en Dios, apoyarse en sí mismo, así como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando vio que Dios no reaccionó, hicieron las cosas por su propia cuenta. Como alguien que compra un boleto de avión y dice: ok, me voy de aquí me voy a México. Compra el boleto de avión, se sube en el avión, y cuando esté en el avión comienza con esos nervios. No confío en el piloto, no confío de que este avión vaya a llegar a su lugar. Así que se desespera y va a la cabina, saca al piloto y dice: no, yo tengo que manejar este avión porque es la única forma que me siento tranquilo. ¿Ves? No, esto es una duda incrédula y una duda que busca accionar por sí mismo, lanzarse hasta ese punto, nublado con todo su sentido. Entonces, aquí Santiago le dice: pero si vas a pedir a Dios sabiduría, debes confiar que Dios va a proveerla y confiar en el proceso. El proceso puede ser lento, pero deja que Dios haga el proceso. Nosotros no nos gusta el proceso, nos gustan los resultados. Es por eso que si compramos una lavadora y es una lavadora moderna, destapamos la caja y el manual está por otro lado porque queremos ver el resultado. Quiero ver cómo se enciende esto y nada más lo quiero ver, que lave la ropa, pero de momento no sé cómo hacer esto porque no me tomo el tiempo para leerlo, analizarlo. Y después entonces es que, pero yo salté un montón de pasos antes de llegar ahí. Y Santiago dice: confía en el proceso de Dios. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual lo va a dar a todo abundantemente. Pero no lo hagas con duda, pidiendo a Dios, pero teniendo la solución que tú quieres hacer las cosas a tu manera, en tu tiempo, a tu forma. Y luego él dice: déjame darte la solución. La necesidad, el problema, nosotros mismos, nuestra duda. Y luego él dice: la solución está en el mismo versículo 6. Él dice: pida con fe.
Pida con fe. ¿Qué es la fe? Pues la palabra de Dios lo define en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es la absoluta seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha prometido en su tiempo. Y es importante que entendamos eso. En su tiempo, no en el nuestro. Porque el problema es que nosotros venimos a Dios poniéndole a Dios el cronograma que nosotros queremos cuando se hagan las cosas. Dios, yo quiero viajar, pero lo quiero hacer en enero y tú te encargas de hacer el resto, de proveerme y contestar esa oración en el momento que yo quiero. Y luego él dice, con la convicción de lo que no se ve. Es una confianza de realidades invisibles que no están a nuestro control, pero que son seguras. Diría usted entonces, pero pastor, yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe de que Dios me va a proveer una casa, un carro, y aún eso no se ha hecho. Y yo lo estoy orando sin dudar. Así como Santiago le está diciendo, ¿y qué hacemos nosotros con eso? El problema es que nosotros estamos asumiendo cosas de Dios que Él no ha dicho. ¿En qué lugar de la Biblia Dios te ha dicho que te va a proveer un carro? Oh no, pero el pastor, la Biblia dice que nosotros pidamos a Dios y Él va a proveer. ¿Dónde? No, en Juan dice que todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Lee el contexto de lo que Juan está hablando. Juan está hablando en un contexto a los discípulos, hablándoles cosas específicas, no prometiéndonos cosas a nosotros. Dios está lento conmigo. Yo tengo años orándole por una casa propia y todavía no ha sucedido. No hay ningún problema con orar por esas cosas. El problema es a tú atribuir que Dios va a contestar esa oración a tu gusto. Lo que Santiago aquí está diciendo, lo que Él va a prometer es sabiduría. Sabiduría para proveerte el dinero y decir, ok, déjame acortar ciertos gastos si mi meta es comprar una casa. Si mi meta es comprar una casa, Dios dame sabiduría para decir, tengo que controlarme ese impulso de comprar cosas y comprar cosas. Si quiero una casa, pues no tengo que cambiar de auto cada año. ¿Ves que cuando vemos la Biblia no es nosotros tener una meta de que eso es lo que quiero, sino entender que Dios tiene el proceso, te ha dado la palabra de Dios, Dios va a proveerte sabiduría para que tú sepas tomar las decisiones. Dios no va a tomar las decisiones por ti, pero Dios te va a decir, estas son las decisiones, esto es lo que te conviene. Pero Dios no está manipulándonos y controlando, ves por aquí, ahora dobla aquí, a la izquierda. No, Dios dice, este es el camino. Te he provisto de la sabiduría, utilízala. La fe a la que Santiago aquí se está refiriendo es a una confianza primeramente al carácter de Dios, a la persona de Dios. Es esa confianza de que Dios va a responder en su tiempo y conforme a su voluntad, no a la nuestra. Es la confianza de que Dios nos va a proveer sin reservas. No es alguien, es nosotros no ser una persona de doble ánimo y entender, Dios va a proveer en su tiempo, en su momento, a su manera, como a Él le plazca. Es que muchas veces nosotros venimos a Dios condicionando a Dios. Yo voy a confiar en Dios, pero Dios, primero tú tienes que hacer esto. Oh sí, pero pastor, en la Biblia hay ejemplo de eso, que hay personas que condicionaron a Dios y Dios les respondió. En la Biblia está el ejemplo de Gedeón. Y aquellos que estuvieron en el estudio de Jueces, lo cual por culpa de los estudiantes que están en esa clase,
no hemos terminado porque ellos tienen muchas preguntas. No es que yo hablo mucho, es que ellos tienen, pero en Jueces Gedeón dice, yo voy a ir a pelear, Dios, pero dame una señal. Que cuando yo me levante, esto amanezca mojado. Y Dios respondió a eso. Y luego al otro día, Gedeón dice, no sé, pero la otra señal es que esto amanezca seco. Y entonces yo voy a ver si realmente me animo a ir a la batalla. Y él puso condiciones a Dios. No podemos tomar eso para resaltar la persistencia de Gedeón, sino la incredulidad de Gedeón. Gedeón no es un ejemplo para nosotros seguir de alguien que confió en Dios. Gedeón es un ejemplo que muestra que Dios es fiel y quería hacer algo con Israel, iba a utilizar a alguien incrédulo y así lo hizo. Pero eso no demuestra fe, demuestra incredulidad. No condicionemos a Dios. Y quiero concluir de esta manera. Dios sabe que todos nosotros necesitamos sabiduría. Él ha prometido darnos sabiduría abundantemente y sin reproche. Dios nos ha dado su palabra, nos ha provisto el Espíritu Santo, nos ha dado el medio de la oración y nos ha puesto alrededor de personas, hermanos y hermanas sabios. No ha puesto todas las cosas para que nosotros hagamos uso de la sabiduría. ¿En quién estamos nosotros confiando para guiar a nuestra familia? Para elegir correctamente una pareja futura, para criar a nuestros hijos, para elegir amistades, para elegir un trabajo. ¿Estamos confiando en Dios o en nosotros mismos? ¿Estamos acudiendo y pidiendo esa sabiduría de Dios o estamos nosotros tratando de hacer las cosas bajo nuestros propios medios? Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí estamos en diferentes circunstancias de nuestra vida. Estamos tomando decisiones constantemente. Tomando decisiones de ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué decisiones voy a tomar en esta etapa de adolescencia? ¿Qué están pasando en la escuela y qué debo hacer en este caso? Hay muchos de ustedes que están en una etapa de decir, en futura yo quiero tener una pareja y aún no estoy listo para dar ese paso, pero estás en una etapa muy importante de tu vida. Hay otros que están pasando por sufrimiento, dificultades familiares, personales, económicas. En esos momentos mi consejo no es ora a Dios por un milagro para que venga el milagro al día de mañana a las 9 de la noche, todos pónganse, vaya a venir el milagro, lo declaro. No. Lo que mi ánimo, mi desafío, según la palabra de Dios, ora a Dios por sabiduría, porque yo sé que Dios va a proveerla. Y Él dice que va a hacerlo abundantemente y sin reproche. Ora a Dios para que te dé sabiduría cómo guiar a tu familia, cómo guiar a nuestra familia. Pide a Dios que te ayude a cómo guiar tu casa. Pide a Dios que te ayude a cómo tomar decisiones sabias en tu trabajo. Para que entonces la sabiduría no es algo mágico, la sabiduría es tomar buenas decisiones en los momentos oportunos. Es eso, tomar buenas decisiones en los momentos oportunos, y eso Dios quiere proveerlo a todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Para concluir con esto, hermano, déjame desafiarte a que tú contemples a Dios, el dador de toda la sabiduría. A Dios nadie puede darle consejo,
Él es el que nos da el consejo. Si hacemos lo que Dios nos pide hacer, no va a haber remordimiento, porque aunque el proceso pueda ser a veces difícil, al final el resultado es el correcto. Y ese es mi desafío. Dios está en su trono. Dios es el dador de todas las cosas y quiere proveernos sabiduría, entendimiento para vivir sabiamente. Gracias, Señor, porque aún tú permitiendo momentos, tiempos difíciles, también nos da la salida, también nos da la solución, la forma en que nosotros, Dios, podemos acudir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.